Me da gusto saludarte. Creo que es la primera vez en el año que nos vemos, Carlos. Muchas felicidades, que haya buen ciclo anual, que tengas tú y tu empresa y tu familia, sobre todo, que haya salud y armonía y buen resultados al término de este ciclo que recién hemos comenzado 2024. Un abrazo. Un abrazo, Eduardo. Un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias. Oye, ¿a quién mejor, quién podría darnos mejor que tú la temperatura de la iniciativa del presidente en materia de pensiones? Nos gustaría que nos dijeras una aproximación, aunque el propósito fundamental de esta convocatoria que hicimos fue, que nos digas si hace sentido quizá sí ponernos a trabajar en un sistema de pensiones consistente, coherente, sólido en México, pues ya que puso el presidente el tema sobre la mesa, pues vamos a ver, tratar de corregir que el sistema que está actualmente al parecer necesita una buena mano. Pero bueno, primero, ¿qué piensas de lo que el presidente procura? Mira, Eduardo, las pensiones en México es un tema siempre complejo entrarle porque genera pasiones el tema pensionario. Aquí y en el mundo, déjame decirte, esto no es privativo de México. Em, pero cuando uno hace un análisis de las pensiones, hay que hacerlo pues desde una óptica, desde la seriedad de un análisis técnico profundo, analizando cuáles son las potenciales implicaciones de una reforma de estas características, haciendo mucha tarea, estudiando los distintos escenarios que pueden tener una posible reforma. Dicho eso, o sea, lo digo porque en esta ocasión la propuesta que ha hecho el presidente de la República, pues es una propuesta realmente poco seria, Eduardo. Es una propuesta que más bien parece tener fines político-electorales. La propuesta en sí es una propuesta fiscalmente inviable. Lo que nos está diciendo el presidente, pues de crear un fondo colectivo para darle un copete a las pensiones de los mexicanos que no alcancen cierto monto, pues no tiene ni siquiera los recursos para financiarse un año. Y esto de las pensiones, cualquier decisión que tomemos hoy, pues es una decisión que va a tener implicaciones para las próximas 3 o 4 décadas. Entonces, en resumen, si bien en México necesitamos evaluar qué hacer con las pensiones, la reforma del 2020 que hizo este mismo presidente fue una reforma en el sentido correcto, en la dirección correcta, pero se quedó muy corta. Hay mucho que hacer. Claro que hay que hacer una reforma de pensiones, pero no esta. No está al cuarto para las 12 o al 5 para las 12 a 3 meses y medio de la elección, con un fin claramente político electoral, generando una expectativa entre los trabajadores que realmente no se va a poder cumplir en el futuro y además técnicamente extremadamente débil, es decir, no tiene trabajo atrás, Eduardo. Lo que se nota aquí es improvisación. Se nota que el presidente les dijo, órale, señores, tráiganme una propuesta mañana y le entramos y esa es la que mandamos. Así se nota, Eduardo. Sí, ahora, me parece muy clara tu posición con respecto a este asunto. Ahora, el sistema de pensiones sí necesita una buena mano en México, ¿verdad? Sin duda que sí, por supuesto que la necesitamos, Eduardo. Eh, a ver, te pongo 2 o 3 ejemplos que son Sí, gracias. ilustrativos de las necesidades que tiene el país en materia pensional. Por un lado, el viejo sistema de pensiones, es decir, digamos, lo que se conoce como la generación de transición, que es todos los trabajadores que cotizaron antes. Me voy a cambiar, perdóname, Eduardo. Sí, 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 no te preocupes, no te preocupes. Ahorita regresa. Estaba con el teléfono y ahora está con es que es bien pesado estar ahí con el teléfono. Perdóname, ya estoy Sí, acá. no te preocupes mucho. Adelante, Entonces, sí. disculpen, lo que decía es, la generación de transición, que es la generación de trabajadores que cotizó en los viejos sistemas de pensiones, el conocido como el IMSS 73 y el ISSSTE antes del 2007, esos trabajadores
están recibiendo una pensión subsidiada. Es decir, todos los mexicanos les estamos pagando buena parte de su pensión y ya hoy se está gastando el gobierno mexicano y obviamente los mexicanos con sus impuestos 1,5 billones de pesos, ¿no? Cada año y creciendo, Eduardo. Hace Ah, 10 años esta cantidad no llegaba a 700,000 millones, se duplicó en menos de 10 años y los próximos 20 años esa cantidad va a seguir creciendo sin control. Es insostenible seguir con esa pagando esas pensiones a la generación de transición. Nadie le quiere entrar porque políticamente es delicado, pero pues hay que hacer algo al respecto. Luego tenemos a la generación Afore, que es solo a la que se refiere el presidente. Por cierto, se le olvida que hay muchos más mexicanos además de la generación Afore. Y ahí lo que nos dice el presidente es, ¿saben qué? Necesitamos darle a esa generación un copete muy bien. ya. Tuvimos una Ahí estoy, suspensión. ahí estoy. Ahí está, sí. Eh, A ver, eh, perdón. es una buena intención del presidente, nada más que no nos dice con qué. Es decir, en las pensiones la pregunta clave es ¿cómo pagamos, Eduardo? ¿Cómo pagamos? Y esa generación Afore, sí, en efecto, va a recibir pensiones bajas, es cierto, pero la razón por la que van a recibir pensiones bajas, Eduardo, es porque no está subsidiada su pensión. Lo que nos está diciendo el presidente, también a esa generación hay que subsidiarles la pensión. Entonces, ya le subsidiamos a la generación de transición. Por eso se hizo la reforma, por eso se hicieron las Afores, para dejar de estar subsidiando las pensiones. Y ahora el presidente nos dice, no, no, también hay que subsidiarla. ¿Con qué dinero? Y la tercera, muy rápido, ya termino con esta. Sí, no te preocupes. No se nos olvide, Eduardo, porque al presidente por lo visto se le olvidó por completo, que 6 de cada 10 mexicanos no están cotizando a las Afores. Tal vez dentro de esos 6 hay algunos que intermitentemente en algún momento participaron en el sistema de las Afores, Sí. pero no van a llegar a las semanas requeridas para obtener una pensión. Entonces, 6 de 10 no reciben pensión, no están cotizando en la seguridad social y a ellos no les toca nada en esta reforma, nada. Es solamente a los que están afiliados al IMSS, que por cierto es una propuesta muy desigual, muy inequitativa. Estás dejando fuera a los más vulnerables. Y el presidente dice, no, bueno, es que esos no tienen problema, porque esos los vamos a recibir al final con la pensión, esta o el apoyo de adultos mayores, que ahora es de 3,000 pesos al mes. Sí, nada más que esa también, ¿quién la va a pagar en el futuro? Entonces, en resumen, lo que quiero decir es, ninguna de las generaciones, ni la de transición, ni la de Afore, ni los trabajadores independientes o informales, tienen su futuro asegurado. Tenemos que hacer algo, pero esta reforma, Eduardo, es una reforma cortoplacista que no tiene el financiamiento necesario para poder pagar lo que dice el presidente que quiere pagar y además, pues claramente a 3 meses de la elección presidencial. Y las personas que como tú saben de estos temas, pues podrían en mucho hacer un llamado a que si se va a tratar el tema de pensiones se haga con seriedad y no de manera electoral. O sea, porque yo digo, bueno, pues, aprovechemos la inquietud del presidente para hacer algo bien hecho. O sea, De acuerdo, pero eso le corresponde. El presidente tuvo 5 años, sí, cinco hombre, años sí, para hacer lo que quería en pensiones. Es sí, decir, la razón por la que pudo hacerse la reforma del 2020, que reitero, fue una reforma en la dirección correcta, fue porque controlaba el Congreso por completo. Ya hubiéramos querido nosotros, cuando yo estuve en el gobierno, haber tenido ese poder político para llevar al Congreso una reforma de estas características. Nunca se tuvo ese apoyo político. El presidente lo tuvo, hizo una reforma en el 2020, pero pudo haber hecho más. En su momento lo dijimos, Eduardo, esa reforma es insuficiente, está incompleta. ¿Por qué el presidente no hace más? ¿Por qué no quiere hacer una reforma de gran calado en materia pensionaria? La razón es muy sencilla, porque políticamente no le convenía, Eduardo. No le convenía hacer una reforma de gran calado, porque siempre una reforma pensionaria es controvertida. Y el presidente no le interesaba eso. Lo que quería era
quitarse de encima las afores y lo que logró fue gracias al sector empresarial. Entonces, tuvo su oportunidad. Y ahora al 5 para las 12 quiere hacer una reforma mala reforma de pensiones, cuando le correspondería, en todo caso, a las candidatas presidenciales, al candidato presidencial, estar hablando de ello y quien resulte ganador en la elección del 2 de junio, ahí sí que esa persona tome el tema de las pensiones como una bandera y le entre desde el primer día de su gobierno, pero no al presidente saliente cuando ya se va y generando, reitero, expectativas, Eduardo, que no se van a cumplir en el futuro. Sí, o sea, no dan los números para lo que quiere el presidente. No dan, desafortunadamente no dan. Ni aquí ni en Dinamarca, ¿no? Y Digo, aquí ya que en tenemos. Dinamarca, efectivamente. O sea, imagínate, no, es que es importante que lo tengamos. Es un asunto muy serio, y toca a muchas familias mexicanas. Y entonces, bueno, si le vamos a entrar con responsabilidad, con consistencia para, vamos a arreglar este sistema de pensiones que hay en México, pero la ilusión de la tasa del 100% sí. Como tú bien señalas, más bien es decirle a Claudia, ahí te encargo, estos son los pendientes que tienes que atender y pobre de ti si te sales, porque entonces ya ahorita viene una revocación de mandato más delgado y entonces podemos decir que no sirves como presidenta y mejor te reemplazamos, ¿no? Así Pues, suena. pues mira, digo, por supuesto, si desmenuzamos las 18 reformas constitucionales, así se percibe que el presidente quiere dejarle a su sucesora, gane quien gane, por cierto, Sí, una camisa de fuerza para que no se pueda mover y no pueda sí. tomar sus propias decisiones, lo cual es absurdo. Le corresponde a la próxima presidenta decidir sus políticas en una u otra dirección y lo que el presidente está queriendo hacer es crearles esta cerco para que no se muevan de un lado ni de otro. Pero bueno, el punto, hablando de la de pensiones, Eduardo, reitero, esta propuesta es una propuesta no seria, generando expectativas políticamente muy peligrosas para el futuro, porque imagínate a los trabajadores ahorita, deben de estar diciendo, oye, pues Sí, si el presidente nos está diciendo que se puede pagar pensiones del 100%, pues a sí. todo dar, le van a exigir a la próxima presidenta eso y la próxima presidenta va a estar sometida a una enorme presión. No hay dinero, Eduardo, no hay dinero para esto ni para nada más. Entonces, el asunto va a ser muy grave y tiene claramente un tinte político electoral, Eduardo. Carlos, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Esperemos que vengan más oportunidades, que nos accedas la solicitud en una charla en estas mañanas tempranos, tan tempranitas. Muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo a este equipo de trabajo y te agradece que estés aquí con nosotros. Igualmente, Eduardo, un saludo a todos. Fuerte abrazo. Gracias, gracias. Vamos a una pausa. En la pausa vamos a dar pie a los saludos y regresamos con Shu Tenorio. Gracias, Carlos. Un abrazo.